Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 2 del capítulo 11, que he titulado La Guerra de los 6 días, del libro Intifada, este libro que puedes adquirir en internet y te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Cómpralo ya. Dice la escritura en Isaías 62:4: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada mi anhelo y tu tierra casada, porque el amor de Adonai estará en ti y tu tierra será desposada. Bueno, básicamente el sultanato del Imperio Otomano se abolió en 1918. Fue conquistado por el Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial, y Gran Bretaña se quedó como administradora de los territorios que se llamaron de Levante, básicamente Oriente Medio, y se le dio el nombre de Mandato Británico sobre Palestina. La zona de control no tenía fronteras bien delimitadas. Hay quien la quiere hacer coincidir con las actuales fronteras de Jordania, con el río Jordán, pero en realidad Levante era el territorio del Israel histórico y una porción indefinida de Jordania, es decir, se extendía mucho más allá de los límites actuales que separan Jordania de Israel mediante el río Jordán. En 1948, antes de que expirase el mandato británico sobre Palestina, es decir, siendo todavía propiedad del Imperio Británico, el líder sionista David Ben Gurión proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Esto es muy importante. Los israelitas fueron los que gestionaron la independencia del Estado de Israel delante de los británicos. Totalmente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera expirado el mandato británico? Los territorios habrían sido anexados inmediatamente a Jordania o a Egipto o a Líbano, pero se declaró el Estado de Israel siendo propietario de esos territorios Gran Bretaña. Es decir, los israelitas, los sionistas, gestionaron esta independencia y se declaró oficialmente el Estado de Israel. La Organización de las Naciones Unidas le otorgó a Israel el carácter de un Estado doble, algo irrisorio, ahorita vamos a hablar acerca de eso, con las ciudades de Jerusalén y de Belén bajo un control internacional. Una idea completamente absurda que
establecía a dos estados ocupando un mismo espacio geográfico, es decir, solamente en los 40 o a finales de los 40 alguien podía tener una idea tan descabellada realmente. Bueno, esto es cierto o no. Bueno, digo, si se declaró a Berlín un lugar socialista rodeado por la Alemania capitalista, y para poder entrar y salir de Berlín tenían que atravesarse fronteras capitalistas. Digo, ¿a quién se le ocurre? Como si fuera una jaula, una jaula de oro, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucedió con Israel. Israel se declaró un estado doble. Es decir, ay Dios mío, no sé en qué estaban pensando estos pensadores. Política, por supuesto. No pudieron haber declarado un lugar pluriétnico, pluricultural. No, tenía que ser un estado doble de árabes y judíos. Realmente absurdo. Y bueno, las fronteras eran lo peor. En el sur colindaban con con Egipto, en el norte con Líbano y Siria, y la región de más conflicto, lo podemos ver en este mapa, es la región que le correspondía a Jordania, Jerusalén. Otra vez, ¿no? Rodeado en un territorio árabe que es Jordania, y además para llegar a lo que ahora es Gaza, la punta que da con el Mediterráneo de Jordania, se tenía que atravesar una frontera física, se tenía que atravesar el territorio de Israel. Eh, Estos planificadores, digo, qué extraño la declaratoria de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, la zona con Gaza, la franja de Gaza, quedaba como flotando para que Jordania pudiera llegar a ella. Este era un problema por sí mismo, un estado doble, en vez de un país pluriétnico aunado a territorios que tenían que atravesarse cruzando fronteras interestatales o internacionales. Es un gran problema, no es realmente una burla. O estas locuras de dividir Berlín y ponerlo dentro de la Alemania central es realismo mágico en Medio Oriente, ¿no? Esta gente realmente estaba un poco loca, los de la ONU, y estas declaraciones, bueno, así pensaban a finales de los 40. La declaratoria de Israel, bueno, después vino la guerra de independencia. Básicamente fue un conflicto armado donde Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Arabia Saudita y Yemen trataron de sofocar al naciente país judío. Todos se opusieron, se declaró Israel como nación, y estos países se opusieron. El conflicto terminó 15 meses más tarde. Triunfaron los israelíes y expandieron su dominio sobre 20.000 kilómetros cuadrados. Cada vez que una nación triunfa sobre otra, y sobre todo Israel con una visión expansionista, se anexaba un territorio. De eso no hay la menor duda. En 1956 vino otra vez otra operación militar quirúrgica en contra de Egipto. Egipto había movilizado fuerzas terroristas que incursionaban en la frontera con Israel, y bueno, esta operación duró 9 días. El conflicto actual, las intifadas actuales financiadas por Irán, pero bueno, apoyadas por líderes egipcios. Vamos a ver que Yasser Arafat era egipcio, ¿no? Ni siquiera era palestino, era la mayor representante de la Autoridad Nacional Palestina, era un egipcio ilegal introducido a Israel. Bueno, lo vamos a ver con más calma. En 1967 se daría la Guerra de los 6 días, un conflicto militar que definiría las fronteras del actual Estado de Israel. Bueno, más o menos, porque después se negoció el regreso de la península
del Sinaí a Egipto. Y bueno, esto es guerras, conflictos. Me parece irrisorio desde un principio cómo la ONU tomara decisiones tan absurdas en términos políticos. Bueno, se trataba de fastidiar al prójimo, ¿no? ¿O qué? Te doy tu casa, te entrego las escrituras, pero la vas a compartir con unos vecinos, ¿no? Ya pónganse de acuerdo quién se queda en el cuarto de arriba, quién se queda en el cuarto de abajo. Los dos utilizan los baños, así que bueno, ahí estaba ya el vecino, entonces ahí están tus escrituras, los dos tienen escrituras y la casa le pertenece a los dos. Por Dios, bueno, es pareciera un complot realmente, y que Jerusalén se declarara territorio internacional. Fue hasta hace poco que el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró con muchas agallas, ¿no?, que Israel era la capital, que Jerusalén era la capital de Israel. Digo, aplausos para el señor Trump, pero bueno, este es un tema que trataremos después. Entonces, bueno, parece una obra de ciencia ficción salida de una mente surrealista del siglo XX, y debemos entender la decisión bajo la óptica de la burocracia realmente de mediados del siglo XX. Era y estas ideas raras que la gente no pensaba como el día de hoy, tenían unas ideas completamente distintas. Los países árabes se negaron completamente a la creación de un Estado judío por considerar que toda la región era sagrada para el Islam, y esto desde una perspectiva religiosa, pero también miraban a Israel como el caballo de guerra de Estados Unidos, lo cual es completamente cierto, y Estados Unidos buscaba tener una presencia militar en Medio Oriente, en la península de Anatolia, también completamente cierto. Vamos a ver otros pormenores estos conflictos que continúan. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.